Luces TV. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. Luces del siglo. 15 años de periodismo responsable. Un espacio donde la verdad y las noticias se unen para brindar toda la información que interesa. Luces del siglo. Periodismo de verdad. Hoy, en Entre Muros, consejos para vestir la cocina. Actualmente, la cocina suele ser un espacio abierto y de esparcimiento, el cual en ocasiones concilia con otras áreas de la casa. Sin embargo, para que sea un lugar funcional, se recomienda aprovecharlo al máximo. De la mano de la arquitecta Beatriz Urdaneta, conoce algunos consejos para enaltecer este espacio del hogar. Creo que el primer punto por el que hay que empezar es entender muy bien quién va a usar la cocina y cómo lo van a usar, incluyendo también cuáles son los miembros de la familia, porque de esta manera puedes entender mucho mejor tu espacio y cómo poderlo distribuir y evaluarlo, ¿no? Si bien queremos una cocina que esté en tendencias o que sea actual, también tenemos que considerar que una cocina no es un espacio que vas a remodelar constantemente, que va a tener una duración de 10 o 20 años, por lo que si bien quieres tener algo moderno, tienes que estar seguro de que tenga un cierto aire de atemporalidad y con el que tú te sientas cómodo durante mucho tiempo. De acuerdo con la experta, en el mercado existen más de 600 acabados, los cuales van desde lacas mate, de alto brillo, laminados o enchapados de madera, diferentes opciones para elegir conforme lo que se quiera transmitir. Considerar diferentes tipos de acabados porque quizás los niños se acercan al mueble, juegan con ellos y hay algunos como una laca que puede ser mucho más fácil de rayarse que un laminado o un enchapado de madera. Destaca el uso de dorados u oxidados, especialmente para muebles aéreos, pues son materiales más delicados. Yo creo que al pasar de los años la transformación de la cocina ha ido también evolucionando con la arquitectura y el diseño de interiores de las casas, ¿no? Antes, hace un par de años veíamos de repente cocinas muy coloridas y al día de hoy vemos cocinas con colores mucho más sobrios, ¿no? En tonos oscuros como grises, como negro, quizás incluso como marrones. Finalmente, en cuestión de materiales, el uso de la madera es menos afortunado pues se expande con el tiempo. Así que las cocinas ahora tienen una tecnología mucho más avanzada que permite que el mantenimiento sea más práctico. No olvides seguirnos en @refentremuros. Hasta la próxima. Luces TV. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. En síntesis, el resumen más completo con las noticias del día de México y el mundo. Lunes a viernes a las 7 de la tarde. Luces TV, el primer canal de noticias del sureste mexicano.
En Entre Muros, consejos de decoración para el comedor. El espacio del comedor es fundamental entender la fuerza que tiene para los invitados. Entonces es una oportunidad para vivir una experiencia o transmitir una experiencia. El primer elemento a considerar en esta área de la casa es la iluminación. Seleccionar luminarias que se encuentren a la altura adecuada para crear un ambiente de calidez y sin excesos. Y el tip número 2, si te gusta una, compra 2, como es exactamente este caso. El tip número 3 es jugar con el positivo negativo. Por ejemplo, esta mesa es oscura y toda la vajilla y los accesorios los coloqué en blanco. Un elemento fundamental en esta zona del hogar es encender las luces. Esto agrega el brillo de la cuchillería y la cristalería, sin importar si es de día o de noche. Finalmente, otro aspecto relevante en el área del comedor es el mobiliario que lo circunda, pues debe entrar en diálogo con la mesa y generar un espacio equilibrado y funcional. En este caso tenemos un librero, también en el cual jugué con el positivo negativo y traté de hacer un efecto con el bar que está a mi lado que se sumara a la increíble decoración de este espacio. Y me despido con mucho gusto, soy Elena Talavera y espero que estos tips les sean súper útiles. No olviden seguirnos en @refentremuros. Hasta la próxima. Luces TV. En el limbo, el 20% de lotes donados a Benito Juárez. Inician los arañazos por lograr las pluris. Morena realiza su asamblea y acusan rasurado de patrón para favorecer a ciertos personajes. Por fin, suma municipio de Otompe Blanco 5 camiones más para la recolección de basura. Impulsan protocolo contra el sargazo. Piden autoridades unir esfuerzos con empresarios y sociedad civil. Agonizan mercados. Tienen instalaciones en ruinas, abandonado y deudas. Cuéntame, ¿tienen que sacar la comida de la basura? Sí, tenemos hambre. Mamá goma, Maduro ahora lo saca en esta mierda. Hay que cambiar de presidente, jefe, porque no podemos vivir así. Pero esto es basura. Es basura, por lo mismo, como estamos en la situación que estamos, imagínese usted, no podemos andar así. Tenemos que sacar al presidente y lo queremos sacar. Somos gente de la calle, pero queremos sacar al presidente. Lo queremos sacar. No podemos ir más así comiendo la basura. Voy para 36 años y primera vez en mi vida que yo hago esto por mis hijos y por mí. ¿Ves? ¿Cada cuándo tienen que hacer esto? Todos los días. Porque ahorita un sueldo no alcanza para nada. Un sueldo no alcanza para nada para nada. Desde 26 años otra vez se lo repito, que yo en mi vida, primera vez en mi vida con este gobierno de que no como la basura, de la basura. Primera vez en mi vida. Mi nombre es Jesús, y para que lo manden o para YouTube, para Instagram, para donde sea. Pero no podemos seguir más en esto. Esto es una cosa que no podemos. ¿Qué le quisiera decir a Maduro? Cónchale, Maduro, acuérdate que Venezuela es bonita y Venezuela somos todos. Aquí no... Presidente, me disculpa, pero
usted como presidente no sirve. Soy padre de familia, tengo casa, pero usted como presidente no sirve. Somos de la calle, pero usted no sirve. Quiero que se vaya del país, porque no sirve. Estamos obstinados de este presidente que tenemos aquí en Venezuela. Son 20 años que tenemos de pobreza. Gracias, y me disculpa. No me regala algo para comprar un pan, por favor. Después, no alcanza. ¿Qué sacaste del...? Torta, no tenemos nada para comer. Un dulcito, no pedazos de... ¿Qué pasó? No sé. Muchas gracias. Tengo mucha información que compartirle. Como vimos esas imágenes muy fuertes de lo que se está viviendo en el país de Venezuela, en donde, bueno, como usted vio, estas jóvenes pues comiendo del camión de la basura, o sea, tratando de comer con toda esta crisis que se vive en Venezuela y ante la cerrazón del presidente Nicolás Maduro. Vemos ahí en esta entrevista que el periodista Jorge Ramos, bueno, pues ayer que estuvo en este país de Venezuela, hace estas entrevistas y donde, bueno, pues ante la represión que existe, no solamente a la ciudadanía de ese país, sino también a la prensa, fue retenido y, bueno, será deportado por órdenes del señor Nicolás Maduro. De hecho, le quitaron su equipo, parte de su equipo, porque no le dejaban transmitir estas imágenes fuertes, como se ya vio, en donde, bueno, vemos la crisis que se vive en Venezuela de todo este desabasto de comida que existe actualmente allá. La gente desesperada, como usted ve en las imágenes, tratando de sacar restos del camión de la basura. Vea usted ahí estas imágenes muy fuertes de estos jóvenes, como dicen, bueno, pues el presidente no tiene que estar ya en ese país. Vea usted nada más, es de verdad increíble ver cómo estos jóvenes, pues con alimentos de la basura, desechos de la basura más bien, pues están comiendo. Esto es lo que sucede allá en Venezuela. Y bueno, como le menciono, el periodista Jorge Ramos, que fue detenido ayer en ese país, bueno, él hablaba incluso en algunos medios de comunicación internacionales, donde, bueno, se fue a refugiar incluso a la Embajada de México y le quitaron el celular, las imágenes que ya habían grabado sobre todo esto que está sucediendo y que obviamente el señor Nicolás Maduro no quería que se dieran a conocer al mundo de la realidad que se vive en ese país. Vea usted estas imágenes que de verdad son, dijéramos, causan mucha tristeza de ver la toma de decisiones de algunos gobernantes, como en este caso el señor Maduro, en donde, vea usted, las consecuencias son terribles para la ciudadanía allá en ese país. El señor Jorge Ramos, ayer que hablaba para algunos medios de comunicación internacionales, bueno, pues decía que acaba de llegar al hotel en Caracas, dice, y no tenía celular, se lo confiscaron. Estoy bien, decía el señor Jorge Ramos, igual que todo el equipo, pero pasamos por momentos muy tensos ante la represión que, bueno, mandó ejecutar el señor Nicolás Maduro. Esto es lo que sucedió ayer en ese país. Y bueno, vámonos con la portada del periódico Reforma, en lo que publica el día de hoy nuestro socio estratégico aquí en la península de Yucatán. Y bueno, pues dice, va HCBC a 15 meses de renunciar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. José Antonio Mit se integrará como consejero independiente del banco. Tendrá un sueldo de 110,000 libras por año, alrededor de 2.7 millones de pesos. Bueno, ya pasó solo unos meses en la banca, así que en la banca, y ahora va a estar en la banca trabajando para esta empresa de HCBC. ¿Qué tal, Eso es lo que no se vale, porque fíjate usted,
después de saber, él que fue secretario de Hacienda y Crédito Público, el señor José Antonio Meade, con todo respeto, o sea, que conoce realmente todo las entrañas de esta secretaría, y que se vaya a trabajar ahora a una dependencia, a una oficina de un banco privado, pues son cosas de las que no se valen, porque finalmente todo eso que se aprendió para el tema de evadir impuestos, pues ahora lo van a ejecutar desde la iniciativa privada. Eso es lo que no se vale. Ya ha habido casi todos los expresidentes, por ejemplo, o exfuncionarios, servidores públicos, después de haber sido servidores públicos en nuestro país, regularmente se van después a la iniciativa privada, que es algo que denunció también el propio presidente Andrés Manuel, porque finalmente son empresarios, son servidores públicos que conocen las entrañas de las dependencias y que finalmente después se van a empresas privadas precisamente a saber cuáles son las carencias que se viven en nuestro país referente a los procesos internos de las dependencias, y que eso es lo que aprovechan precisamente para poder ahora trabajar y sacar mejores ganancias a la iniciativa privada. Bueno, pues ahí está el señor José Antonio Meade, ya tiene empleo, ganando 2.7 millones de pesos en este cargo de, consejero independiente del Banco HSBC. Y bueno, otra nota que destaca hoy Reforma en su primera plana: retornan felices Mariana de Tavira y Alixia Aparicio, nominadas al Oscar por Roma. Llegaron a la Ciudad de México orgullosas, dijeron, porque una película mexicana dio de qué hablar a todo el mundo. Y bueno, y a la banca, dicen, 6 entrenadores ya perdieron su trabajo cuando todavía no se disputa la mitad del torneo de la Liga MX. Ayer le tocó el turno al entrenador de los Diablos, Hernán Cristante. Y es que de los que salen en la banca es Paco Ayestarán, David Patiño de los Pumas, Enrique Mesa, Rafael Puente, Roberto Hernández y ahora Hernán Cristante, que son los que, directores técnicos que hasta hace unos meses tenían trabajo y hoy se encuentran sin empleo. Y lo que destaca en su primera plana Reforma es: advierten oposición injerencia indebida, acusan ejecutivo interviene en Trife. Ven grave diputados y consejeros del INE violación a la ley para revivir al PES. Las legisladores del PAN y del PRI acusaron que detrás del proyecto de sentencia que propone resucitar al Partido Encuentro Social está la intervención del Ejecutivo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El periódico Reforma publicó ayer que la Sala Superior del Máximo Tribunal Electoral analiza un proyecto de sentencia donde se propone que el partido que impuso también la candidatura del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador conserve su registro como partido político, pues cuenta con una representación calificada en el Congreso. Son las señales de la influencia indebida de un poder sobre otro, también la pérdida de autonomía y legitimidad del Poder Judicial Electoral, que se doblega ante los intereses y presiones en otro poder. En este caso el Ejecutivo, lo cual es muy grave, consideró el senador panista Gustavo Madero. De veras que dicen que, tendríamos que revisar un poco parte de la historia de nuestro país, pero siempre se ha intervenido, podemos decirlo, por todo lo que hemos vivido en nuestro país, siempre ha intervenido el Ejecutivo en temas del Tribunal Electoral y del propio Instituto Nacional Electoral. Hay que recordar cuando intervinieron en la elección de los consejeros de ese instituto. O sea que dicen que, o en la paja en ojo ajeno. Y es que en el pasado proceso electoral el Partido Encuentro Social conformó la alianza Juntos Haremos Historia con Morena y el Partido de Trabajo. Actualmente su dirigente nacional, Hugo Eric Flores, es delegado del gobierno federal en Morelos. El artículo 41 constitucional establece que el partido político que no obtenga al menos el 3% del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones le será cancelado el registro. Donde la definición de la ley es precisa, contundente y está reflejada en un dígito, no debemos tratar de buscar interpretaciones en la ley. Ese afán por ser ingeniosos y buscar además un giro a la ley crea esas suspicacias de las que el tribunal debería alejarse. Esto lo planteó el senador priista Jorge Carlos Ramírez Marín. Los consejeros del Instituto Electoral, Ciro Murayama y Pamela San Martín, coincidieron en que en el sentido del proyecto es
institucional. Murayama recordó que el Partido Encuentro Social obtuvo un 2.7% de la votación en la elección presidencial, un 2.33% en el de los senadores y 2.32% de las de los diputados. No hay base constitucional para asumir que el partido tuvo el 3% de los votos y crear sobre la mesa otros criterios, a mi entender, sería violentar la Carta Magna. Esto planteó Murayama. La consejera Pamela San Martín dijo que es preocupante que el Tribunal Electoral desatienda una disposición constitucional con la que todos los contendientes compitieron en los pasados comicios. Pues sí, realmente están violando la ley, pero bueno, pues aquí hay que ver estos consejeros y la decisión del tribunal si le van a dar o no el registro. Bueno, pues es parte de los problemas que existen en nuestro país cuando se trata de intereses para poder llevar a cabo en este cambio de decisiones. Finalmente, ahora la oposición, integradas por el PRI y el PAN, son los que acusan al Ejecutivo de que interviene en el TRIFE. Bueno, pues veremos cómo termina esta historia. Y un mal negocio desde la privatización de Fertimez, que luego se convirtió en agronitrogenados. El escándalo ha sido constante y es que en 1992 el gobierno de Carlos Salinas remata Fertimez en 473 millones de pesos a Rogelio Montemayor, quien le cede a Alonso Ancira y a Javier Autre. En 1997, empresarios regios, entre ellos Alejandro Cuellar, denuncian penalmente que mediante operaciones fraudulentas los despojan del valor de sus acciones. Para 2013, el 12 de diciembre, el mismo día en que se aprueba la reforma energética, Pemex confirmó la compra de agronitrogenados en AMSA. Para 2014, Reforma revela que pese a tener más de 30 años, los últimos 14, Iniciativa Pemex, dirigida por Emilio Lozoya, pagó $275 millones por la planta, destinada a, además, 475 millones para rehabilitarla. Para 2017, la comisionada del INAI y la actual diputada priista Jimena Puente reserva la compra porque Pemex pasó de paraestatal a empresa productiva del Estado. Para 2019, la Auditoría Superior de la Federación pide sancionar a los exfuncionarios de Pemex por la compra de sobrecostos y subestimar el gasto de rehabilitación. Andrés Manuel López Obrador, ayer que aparece con esta nota en Reforma, pide información y se va a presentar una denuncia para que se investigue y se castigue a los que resulten responsables. Lo que ya sabíamos, o sea, lo que sabemos que ha sido un modus operandi en todas las dependencias del gobierno federal durante los últimos años. Inflan facturas, se paga a sobreprecio, obviamente beneficiando a los intereses personales de empresarios. Por ejemplo, hablando de 1992, en el gobierno de Carlos Salinas, quien le regala a Rogelio Montemayor, bueno, pues hay que recordar quién era Rogelio Montemayor, quien fue es un empresario de Coahuila, quien fue gobernador de ese estado. O sea, de verdad que los beneficios a los cuates y amigos para poder seguir saqueando nuestro país en beneficio de sus intereses y de sus empresas privadas, bueno, pues ese es el que tiene, eso es lo que se refería siempre Andrés Manuel López Obrador en decir que la mafia del poder, siempre el poder económico sobre el poder político, y eso es lo que desde que asumió el poder ha estado muy enfático en decir Andrés Manuel, que debe de separarse nunca más el poder económico sobre el poder político de nuestro país. En fin. Y bueno, otra nota que hoy destaca el periódico Reforma es: detecta Auditoría Superior de la Federación otro desvío millonario en Sedato. Y es que la Auditoría Superior de la Federación detectó un nuevo desvío en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano por 35.8 millones de pesos. La desviación de fondos habría sido operada por Héctor José de la Ochi, exdirector de Programación y Presupuesto de la dependencia durante la gestión de Rosario Robles, y por Gustavo Rodríguez González, ex vocero de la dependencia. Se trata de un contrato adjudicado en diciembre de 2017 a la empresa Metamedios S.A.D.C.B., perteneciente a Carlos Canaval Ruiz, exalcalde y empresario de Quintana Roo, para la elaboración de material
audiovisual sobre las acciones emprendidas por la dependencia después de los sismos de septiembre de ese año. La Auditoría Superior de la Federación detectó que el proveedor no está incluido en el plan de medios autorizado para 2017, por lo que la Secretaría de Gobernación, y al requerirle información a la nueva administración de la SEDATU, esta confirmó que la empresa no prestó ningún servicio. De la OCHI ha denunciado que su firma fue falsificada para autorizar triangulaciones millonarias de la SEDATU a universidades. Por su parte, Rodríguez González, quien ha acompañado a Rosario Robles en la Sedesol y la SEDATU como vocero, ya fue inhabilitado por haber autorizado de manera indebida un pago de 175.4 millones de pesos a Radio y Televisión del Estado de Hidalgo. Bueno, pues este desvío millonario salpica a Quintana Roo con esta denuncia de este empresario, Carlos Canaval, en donde, bueno, pues finalmente prestaron lo que ya también se ha denunciado, facturas, deudas, que se desviaron recursos, pero nunca se aplicaron en la realidad. O sea, desviación de recursos por, bueno, pues es una cantidad considerable. Finalmente, bueno, pues estas facturas que se dieron para un servicio de audiovisual, pues yo nada más quisiera saber qué tanto fue el servicio que prestó, si es que realmente lo hizo, como dice la nota, que no hubo nada, solo existió en papel, y desviar alrededor prácticamente de 30 millones, un poco más de 30 millones de pesos. ¿Qué tal? Pues esto es lo que denuncia hoy también el periódico Reforma en su primera plana. Y rueda en Checo una foto donde habla del total de llantas usadas que ingresa al país de forma ilegal, rebasa en más de 3 veces la cuota anual autorizada por Economía, que va de 800 a 900 mil piezas al año. La Cámara Nacional de la Industria Hulera estima que en realidad ingresan de contrabando 3 millones de neumáticos adicionales a la cuota para autos, camionetas y camiones. Y es que en verdad esto es un modus operandi que existe durante muchos años en la frontera norte de nuestro país, y es que en Estados Unidos, cuando ya son cosas usadas, que es en el caso de estas llantas que son de medio uso, cuando entran a nuestro país obviamente tienen menos impuestos para pagar que si fueran nuevas. Y entonces, bueno, pues sí, hay un tope en donde deben de establecerse que un mínimo de llantas usadas a nuestro país. Bueno, pues aquí vemos que ahora sí que trasladan mucho más de lo que se tiene realmente en los registros, en este caso de las aduanas. Y bueno, faltan en Los Pinos vajillas y muebles. Usted recordará que, bueno, un día antes la señora pues Angélica Rivera y el señor Enrique Peña Nieto pues prácticamente sacaron todas las cosas de la residencia de Los Pinos, pero se llevaron de más. Y es que la Presidencia de la República reconoció que se desconoce el paradero de muebles y vajillas que eran utilizados por mandatarios en la residencia oficial de Los Pinos. El vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, explicó que no existen registros formales sobre los objetos que integraban el mensaje del inmueble donde habitaban los mandatarios. Hay enseres mobiliario y algunas otras cosas que estaban en Los Pinos, por ejemplo, vajillas de la época del centenario ya no están, dijo en entrevista. Esas no las encontraron, se le preguntó, no se han encontrado, pero es difícil un registro exhaustivo de lo que hay y de lo que falta, reconoció. Había un catálogo de obras de arte, sobre todo las que estaban en comodato y las que fueron regaladas a la presidencia en cada época y que quedaron bajo resguardo en Los Pinos. El funcionario detalló que entre los objetos extraviados se encuentran una vajilla de importante valor histórico, de lo que solo dejaron el estuche. Bueno, pues no sabemos a quién echar la culpa, hacia a la gente de Enrique Peña Nieto, a la señora Angélica Rivera, o a los que tenían en custodia precisamente esta residencia de Los Pinos. Pero debe de haber cámaras, ¿no? Debe de haber cámaras en esta residencia y deben de saber quién precisamente pues saqueó la residencia de Los Pinos. Ahora sí que se llevaron hasta las cucharas. Increíble.
Y exige a Estados Unidos reconocer a Guaidó. Vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence exigió ayer en México que reconozca a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y reclama a México detención del periodista Jorge Ramos. Y es que, bueno, como le mencionábamos al inicio del programa, donde, bueno, pues ayer que llegó a ese país el periodista Jorge Ramos, pues prácticamente le confiscaron su equipo, su celular y bueno, trataron de que no hiciera más recorrido en este país. Y es que, como narra el propio Jorge Ramos, dice, llegamos a Caracas el sábado para entrevistar a Nicolás Maduro. Su ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, había sido el contacto e inmediatamente nos enviaron los permisos para entrar a Venezuela. La entrevista comenzó 3 horas después de lo planteado. Empecé preguntándole a Maduro cómo llamarlo, ya que millones de venezolanos no lo consideran el presidente legítimo de Venezuela. Le mencioné que muchos lo llamaban dictador y que Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, lo considera un usurpador. Le pregunté a pregunta expresa sobre las acusaciones de su jefe de inteligencia, Hugo Carvajal, de que él era el responsable de cientos de muertos, según una entrevista del New York Times. Lo cuestioné sobre los reportes de más de 900 prisioneros políticos de Foro Penal y de los casos de abusos y torturas en Human Rights Watch. Luego le mostré un video que yo grabé en mi celular de unos muchachos comiendo de la basura de un camión. Ahí se terminó la entrevista. Se levantó, trató de tapar las imágenes en mi iPad y se fue. Le dije que eso es lo que hacían los dictadores, no los demócratas. Poco después llegó el ministro Rodríguez y dijo que ellos no autorizaban esa entrevista y nos confiscaron nuestras 4 cámaras y todo nuestro equipo. También nos pidieron nuestros celulares. Al mismo tiempo que expulsaron del Palacio de Miraflores, pero antes de salir me metieron en un cuarto de vigilancia junto con la productora María Guzmán. Ahí nos volvieron a pedir los celulares y al negarnos apagaron la luz del cuarto y entraron varios agentes que nos arrancaron los celulares, mi iPad y nos revisaron hasta los calcetines. Bajo amenaza nos pidieron los códigos de los teléfonos, no les di el mío, pero lo abrí para que lo revisaran. Estuvimos detenidos por las fuerzas de seguridad del Palacio de Miraflores por más de 2 horas. Hasta el momento, de este lunes a la medianoche, no nos han regresado los equipos, ni los celulares, ni la entrevista. Un funcionario del Servicio de Inmigración vino al hotel y nos informó que seremos expulsados del país el martes por la mañana. No podemos salir del hotel. Pues esto es lo que sucedió ayer allá en Venezuela, en esta visita que hizo el periodista Jorge Ramos a la entrevista del señor Nicolás Maduro. Bueno, pues si esto no es una represión y es una, como él dice, son actitudes de un dictador, bueno, pues no sabemos cuál sería entonces la definición que le pudiéramos dar a este personaje, Nicolás Maduro. Y bueno, lo que publica hoy también el Universal en su primera plana es que en la mira banca de desarrollo por corrupción, dice AMLO, se les dio mucho a los de arriba, asegura presidente de créditos de Odebrecht, un ejemplo. Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se examina a la banca de desarrollo del país para acabar con los subsidios que generan actos de corrupción. Sí se ha analizado también, en eso se acaban los subsidios, es que se les daba o se les destinaba a los pobres y le llamaban populismo, y lo mucho que les entregaban entre los de arriba le decían fomento. Entonces nosotros vamos a apoyar lo que signifique crear empleos, desarrollo. Esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario recordó el escándalo por corrupción de Odebrecht, donde la constructora de origen brasileño recibió financiamiento y subsidios en México con créditos otorgados por la banca de desarrollo. Odebrecht, les pongo el ejemplo, ¿cómo se financió? Con subsidios de la banca de desarrollo, con créditos otorgados por la banca de desarrollo, y entonces se acaba. Lo que tengo que estar recordando, porque parece que tienen amnesias. Entonces, ¿para qué llegamos? Para salir con los mismos argumentos. El Universal dio a conocer ayer que la salida de mandos
medios y de personal de confianza de instituciones como Banobras, Nafin y Bancomext, así como la incertidumbre sobre las condiciones salariales que tendrán los trabajadores sindicalizados, han paralizado la actividad de la banca de desarrollo en la aprobación de créditos y dispersión de recursos. López Obrador afirmó que instruyó a su gabinete para que no se entreguen recursos a ninguna organización social campesina o de fomentarle el arte y la ciencia. Indicó que todo será administrado por el gobierno federal para evitar opacidad. Y es que esto es increíble, así es, tal y como lo dice el propio presidente, pues el beneficio siempre era para los de arriba y obviamente los de abajo, pues es todas las carencias, es lo que ya hemos vivido aquí en nuestro país. Por eso es muy enfático en decir que, y lo que decía en campaña, ¿no?, la mafia del poder incrustada en todo lo que era las acciones de las dependencias de gobierno. Tal pareciera que el poder económico era lo que tenían que beneficiar más y no al tema social en nuestro país, que eso fue la práctica que utilizaron los tecnócratas desde la llegada de Carlos Salinas de Gortari como presidente de nuestro país. Y bueno, hoy destaca una foto increíble, el Universal, en donde, bueno, pues dice: lugareños observan los bloques de hielo que fueron lanzados ayer a la orilla del lago Erie por los vientos de al menos 119 kilómetros por hora que golpearon esta zona de Canadá y el oriente de Estados Unidos, dejando cientos de miles de hogares sin luz. Vea todos estos bloques de hielo, ¿verdad? Sorprende, es un tsunami de hielo. Esta imagen es de verdad impresionante. Y bueno, otra nota que destaca hoy el Universal en su primera plana, dice: mexicanos sacaron 9.527 millones de dólares del país en 2018, y es que aumentan el 72% los depósitos realizados en bancos del exterior con respecto a 2017, de acuerdo con Banxico. Los mexicanos con activos financieros dieron un mayor voto de confianza de sus recursos en el extranjero tras depositar en instituciones foráneas 9.527 millones de dólares durante el año pasado, de acuerdo con datos del Banco de México, Banxico. El monto resultó que el 72% superior en comparación con los 5.540 millones de dólares que se reportaron en 2017. Aunque las cifras del Banxico mostraron un optimismo de los inversionistas nacionales luego del resultado de la elección presidencial, tras sacar al extranjero 1.374 millones de dólares entre julio y septiembre, no fueron suficientes para revertir la mayor cantidad de flujos en bancos institucionales financieras del exterior en 2018. Durante todo el sexenio pasado, los activos financieros de mexicanos en el exterior sumaron más de 100,000 millones de dólares. Bueno, pues ahí vemos que el miedo no anda burro y que finalmente pues se previeron en poder sacar su dinero a algunos inversionistas por no tener la confianza en lo que venía o en lo que se está dando en nuestro país con esta nueva administración. Y otra nota que resaltó, dice: recurren a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por recorte a estancias. Y es que responsables de guarderías, madres trabajadoras y organizaciones de la sociedad civil solicitaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos medidas cautelares urgentes ante la cancelación del programa de estancias infantiles. Y bueno, se vulneran los derechos de los niños porque los priva de un lugar seguro para su atención. Y esto lo dice Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Consideraron que la eliminación de apoyo viola los derechos humanos de los 330,000 niños que eran atendidos en estancias y que afecta a madres trabajadoras y a 9.565 responsables de estancias beneficiarias del programa. Entre las peticiones está el pago inmediato de los apoyos de enero y febrero, además de una disculpa pública por acusar de corrupción a titulares de las guarderías y que se retiren las reglas de operación del programa dadas a conocer el pasado jueves. En Nezahualcóyotl, municipio de Mexiquense, cerraron 90 de las 105 estancias ante la falta de recursos para pagar sueldos, luego del recorte del apoyo federal.
Y bueno, es que este tema, sin lugar a dudas, dicen que justos pagan por pecadores, y es que finalmente también hubo mucho desvío de recursos, y que bueno, en las decisiones que se tomaron ahora es que esos recursos no iban a ir ahora a las estancias infantiles, sino directamente a las familias. Y bueno, otra nota que resalta aquí el Universal en su primera plana: 12 bandas generan violencia en la Ciudad de México. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que son 12 las bandas delictivas que generan violencia en la capital. Las investigaciones señalan que se trata de organizaciones que se dedican a la venta de droga, al menudeo, extorsión, secuestro, robo a casa habitación y trata de personas. La identificación se realizó con base en el mapeo de la incidencia delictiva y de las denuncias presentadas ante el Ministerio Público. Pues esto es lo que dice, lo que publica hoy el Universal. Y bueno, la nota que ayer corrió en todos los rotativos del mundo: festeja con tequila y juanga. El señor Cuarón y el elenco de Roma bailaron y celebraron en la fiesta de Vanity Fair al estilo mexicano. Y de igual manera, Estados Unidos a México reconozcan a Guaidó. Y es que el presidente Mike Pence participó en reunión del Grupo de Lima sobre la crisis venezolana. Bueno, pues esto es lo que publica en su primera plana el diario El Universal. Excelsior, igualmente, pues aquí vemos la nota principal: Durazo llama a aprobar la Guardia Nacional, ya está en marcha. Y es que el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana asegura que 2 equipos trabajan en el proceso de conformación y en la transición. El gobierno federal ya tiene 2 equipos trabajando en la creación de la Guardia Nacional, dijo el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo. Un grupo desarrolla el trabajo legislativo, presupuestal y administrativo, mientras que el otro realiza el programa de transición de Policía Federal a este nuevo concepto de seguridad. Bueno, pues vamos a ver cuánto tiempo tardan, porque mientras no esté ya totalmente en papel, pues no se puede ejecutar esta nueva dependencia, vamos a llamarlo así, con este nuevo nombre de Guardia Nacional, en donde lo que más tarda precisamente son los procesos administrativos para poder desarrollar y bajar los recursos, sino cómo les pagan los sueldos a todos los que van a integrar esta nueva Guardia Nacional. Y bueno, unas imágenes que publica hoy aquí el periódico Excelsior, dice: cierran puente fronterizo, y es que barricadas y alambres de púas fueron colocadas en el puente internacional número 1, Puerta de las Américas, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ante la amenaza de que un grupo de migrantes intentara entrar por la fuerza a Estados Unidos. El cierre duró cerca de 2 horas. Bueno, pues ahí vemos estas imágenes donde están instalando estos alambres de púas. De veras que el señor Trump lo que hace con estas medidas, finalmente, bueno, pues es desastroso estas imágenes de ver como si fuéramos a brincar ahí toda la bola de delincuentes a ese país, pero en fin. Y bueno, ayer también Andrés Manuel en su conferencia matutina dice: arranca este año, termoeléctrica va. Y es que el presidente aseguró que la democracia se impuso en la consulta para avalar la operación de la termoeléctrica en Huesca, Morelos. Ven efecto positivo en tarifas, dice Mario Delgado, líder de los diputados de Morena. Consideró que habrá beneficio en el costo de la electricidad para la zona aledaña a la obra. Pues esto es lo que dice después de esta consulta pública que se llevó a cabo este fin de semana. Y la nota que también trae el Reforma, donde MIT entra en HSBC como holding. José Antonio Meade será miembro del Comité de Nominación y Gobierno Corporativo, así como director no ejecutivo independiente. Bueno, pues ahí está su nombramiento del señor José Antonio Meade. Y bueno, otra nota que destaca hoy el periódico Excelsior es: economía nacional se estancó durante diciembre de 2018. La economía de México tuvo un crecimiento marginal de 0.2% en diciembre de 2018 con respecto al mismo mes de 2017. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, este es el peor desempeño económico a tasa anual
desde diciembre de 2009. Y al compararlo con el primer mes de las administraciones anteriores con cifras del indicador global de la actividad económica, fue la menor tasa de los últimos 5 sexenios. Para Carlos González, analista de Scotiabank, la menor solidez del sector de servicios y una más profunda debilidad industrial fueron las determinantes para el magro desempeño económico en diciembre. Bueno, pues esto es lo que reflejó en estos índices de productividad para nuestro país. Y bueno, niño mata a sus papás para haber aceptado un grupo delictivo, un presunto rito de iniciación para integrarse a la delincuencia organizada lleva a un menor de edad a matar a sus padres. El joven y uno de sus amigos fueron detenidos. Pues esto es lo que publica el periódico Su Primera Plana, Excelsior. Y otro gráfico que destaca aquí también el periódico es el Canal Nacional de convertirse en un parque. En su primera etapa, el proyecto costará 100 millones de pesos. Las obras del parque durarán 3 años, dicen. Y es que, bueno, en este parque donde se dice se instalarán módulos de seguridad pública, renovación de alumbrado con luminarias LED, saneamiento del caudal con tecnologías alternativas sustentables y la accesibilidad universal. Esto, bueno, pues es lo que se refiere precisamente a lo que se va a llevar a cabo en este Canal Nacional de convertirse en un parque. Bueno, pues ahí está esta gráfica, este diseño. Y vámonos con el periódico Milenio. En su primera plana también lo que destaca hoy, ordenan limpia a fondo en migración. Y es que la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que se hará una limpieza general en el Instituto Nacional de Migración y que se terminarán los vacíos éticos y legales en dicha institución. Explicó que ya se tiene conocimiento de una serie de denuncias sobre agentes migratorios que extorsionan a visitantes al ingresar al país. E incluso nos han dicho las cuotas que se les cobran si es venezolano, si es hindú, chino, en fin, dice. A su vez, autoridades de aduana y protección fronteriza de Estados Unidos cerraron 2 horas el puente internacional 1 de las Américas que se une en Nuevo Laredo, Tamaulipas, con Laredo, Texas, ante el intento fallido de un grupo de al menos 33 migrantes hondureños para ingresar por la fuerza hacia el otro lado. Fíjese que esta limpia que dice la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pues está dando los efectos igualmente aquí en el aeropuerto de Cancún. No sé si usted ha estado últimamente en esta oficina de aquí cuando usted llega de viaje del extranjero y que entra a nuestro país. Efectivamente, hay unas colas interminables. ¿Por qué? Porque no hay personal de migración en el aeropuerto. La verdad es que hay ventanillas, porque hay alrededor como de 30 ventanillas o más, y nada más están trabajando alrededor de 4 o 5 personas en estas oficinas. Evidentemente las colas son interminables y bueno, ahora sí que lastiman a nuestro país porque finalmente son extranjeros que vienen de visita aquí en nuestra ciudad para pasar unas vacaciones y bueno, el primer tope que les dan en esta oficina de migración al cruzar, pues se tardan aproximadamente de 2 a 3 horas en lo que entran a nuestro país. Mientras se resuelve, bueno, pues van a seguir pasando estos malos ratos, porque lo que uno ya quiere cuando llega aquí a Cancún es irse al hotel y disfrutar de las bellezas naturales. Bueno, pues desafortunadamente el primer obstáculo que se tiene es en estas oficinas de migración aquí en el Aeropuerto Internacional de Cancún. Y bueno, otra imagen que destaca aquí el periódico Milenio en su primera plana dice: misterio, hallan muerta ballena en medio de Amazonas. Desconcierta a científicos como el cetáceo de 10 toneladas y 12 metros de largo llegó a un área boscosa a decenas de metros del mar. Suponen que murió en el agua y las mareas altas lo arrojaron tierra adentro. Una de las 7 maravillas del orbe, el Gran Cañón del Colorado, testimonio de la historia de la Tierra en los últimos 2 millones de años, celebran su primer siglo como parque natural. Bueno, pues vemos aquí esta imagen de esta ballena muerta, pues prácticamente en medio del Amazonas. Es impresionante.
Bueno, pues esto es lo que publica hoy en su primera plana el periódico Milenio. Y bueno, otra foto también de Efecto y Alixia. Preparan en Oaxaca ruta al lugar que vio nacer a la actriz en Roma. Pues esto es lo que, bueno, la felicidad, bueno, esta sonrisa de Yalixia en ahora que se ganaron los Óscares con esta película. Esto es lo que publica hoy Milenio en su primera plana. Vamos a ir a una pausa rápidamente, regresamos, no se despegue, porque bueno, tenemos mucho más que compartirle el día de hoy aquí en La Mañana. Luces TV. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. Luces del siglo. 15 años de periodismo responsable. Un espacio donde la verdad y las noticias se unen para brindar toda la información que interesa. Luces del siglo. Periodismo de verdad. Hoy, en Entre Muros, recubrimientos en casa. Completar el interiorismo de una casa o departamento muchas veces va de la mano con la elección de los recubrimientos. Este elemento, además de realzar la personalidad, les da mejor resistencia a las zonas de mayor uso del hogar, por ejemplo, el baño o la cocina. Conoce algunas recomendaciones antes de elegir el adecuado. Además de la paleta de color predominante en el espacio a vestir, elegir un recubrimiento dependerá del uso que se le vaya a dar, pues existen líneas que brinden mayor resistencia a golpes, rayaduras, incluso a los rayos UV. Baños, cocinas, piscinas, pisos, muros o fachadas son algunos espacios que pueden vestirse con estos materiales. Existen diversas opciones para su uso en interior o exterior. Sin embargo, su durabilidad dependerá de la composición de la superficie. Al no tener porosidad, en estas áreas se genera una menor cantidad de bacterias, así que su limpieza con agua y jabón neutro es uno de los principales beneficios. Algunas alternativas que contienen cuarzo ofrecen mayor durabilidad, pues se disminuye la probabilidad de tener rayones. El concepto de la casa y los gustos personales son el primer indicio para escoger un recubrimiento. Por lo regular, se busca contrastar con el resto de los elementos para darle relevancia y resaltar a la par de la superficie elegida. Es el cuarzo uno de los principales atractivos en tendencias de recubrimientos, pisos, encimeras y superficies, así como los colores veteados. No olviden seguirnos en @refentremuros. Hasta la próxima. En síntesis, el resumen más completo con las noticias del día de México y el mundo. Lunes a viernes a las 7 de la tarde. Luces TV.
el primer canal de noticias del sureste mexicano. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. Luces TV. Bueno, seguimos aquí, estamos de regreso aquí transmitiendo desde las oficinas de Luces del Siglo, aquí en su programa La Mañana. Y bueno, déjame decirle lo que publicamos hoy en nuestra edición impresa del periódico. Es, bueno, pues son todo lo que los terrenos. Usted sabe que cuando un constructor hace algún desarrollo de vivienda, tiene que donar por lo menos el 15% de lo que se va a construir al Ayuntamiento de Benito Juárez. Bueno, pues eso obviamente tiene que entrar en un proceso jurídico de donación al municipio. Bueno, pues lo que descubrimos hoy en esta investigación que publicamos en Luces del Siglo es que sin registrar, al menos aquí en este municipio, en el registro público de la propiedad, 400,000 metros cuadrados de predios municipales de fraccionamientos que donaron al ayuntamiento, en donde se encuentran en el limbo. Vamos con la información. Durante la pasada administración de Remberto Estrada Barba, el Ayuntamiento de Benito Juárez recibió de los desarrolladores inmobiliarios la donación de 184 lotes y 45 áreas de vialidad con superficie total de 2.065.622 metros cuadrados, de los cuales el 20% está en el limbo jurídico. En su artículo 60 y 63, la Ley de Fraccionamiento del Estado de Quintana Roo obliga al desarrollador a ceder por lo menos el 15% a la superficie total del proyecto a construir para destinarse a las áreas públicas como vialidades, parques, mercados, puestos de policía u otros servicios similares. El mismo ordenamiento establece que la donación es apenas la primera etapa del proceso administrativo de adjudicación, ya que solo manifiesta el interés de las partes en las condiciones de la operación, pero no se puede disponer de los lotes hasta que la propiedad esté registrada oficialmente a nombre del ayuntamiento. De los más de 2 millones de metros cuadrados de superficie que el ayuntamiento recibió como donación, un total de 400,000 metros cuadrados que no se aparecen en el registro público de la propiedad y el comercio de Cancún no han sido reclamados por las nuevas autoridades municipales ni investigado el estatus jurídico para conocer qué destinos tuvieron. De acuerdo con los datos publicados en la Gaceta Municipal, los predios donados a la pasada administración están ubicados y distribuidos en 17 fraccionamientos. Gran parte de las donaciones fueron aceptadas por el ayuntamiento en la 21ª sesión de Cabildo con fecha 26 de julio de 2017. De ellas se derivaron en total 169 lotes donados con una superficie de 1.199.071 metros cuadrados ubicados en Urbivillas del Rey, etapa 1, Rinconada del Mar, etapa 1, Gran Santa Fe 3, etapa 2, Paseos del Mar Residencial, etapa 2 y Paseo del Mar Residencial, etapa 5, Vitalá,
Galaxia, Altamar, Cascada 4, Paseo Cusamil, Etapa 1 y Don Bartolomé. En aquella sesión, el entonces presidente municipal argumentó que la donación sería para combatir el rezago que en ese momento enfrentaba el ayuntamiento en cuanto a solicitudes de lotes para construcción de escuelas o clínicas por parte de las dependencias estatales del ramo. Posteriormente, durante la sesión del 12 de julio de 2018, el ayuntamiento aceptó la donación de 42.384 metros cuadrados ubicados en el fraccionamiento Rancho Nazaret Fracción 2. Y en la sesión pública del 16 de agosto de 2018, el ayuntamiento recibió otros 824.166 metros cuadrados en los fraccionamientos Aloja, Parques Paraíso, Maderos Residencial, Privada, Sacbé, Residencial Turquesa y Punta Ical. Sin embargo, el 40% de esas propiedades, pese a haber sido recibidas, no fueron procesadas en el sistema municipal por razones desconocidas, las cuales no fueron especificadas en la Gaceta Oficial local o estatal tras hacerse las deducciones y medidas necesarias. El contraste con los lotes recibidos de los desarrolladores, la pasada administración municipal donó apenas un total de 17.5 predios que en suma arrojan una superficie de 180.102 metros cuadrados para la edificación de 8 escuelas de nivel básico y medio superior, una unidad de medicina familiar con 10 consultorios, un centro de asistencia social, 5 regulaciones de situación jurídica para funcionamiento de inmuebles y un contrato de comodato sobre 2 predios con el Instituto Municipal de la Mujer. Y es que qué tan importante es precisamente que se les dé ya toda la parte jurídica de donación al ayuntamiento, por lo que mencionamos en la nota. Esto se vino dando y se empezó a descubrir que existían estos terrenos que no se les había dado por la parte de establecer jurídicamente de que ya pertenecen al ayuntamiento. ¿Por qué? Porque a raíz de que hacen falta escuelas aquí en este municipio ante la gran demanda de gente que se vino a vivir aquí y que, bueno, pues cada día venimos más gente de diferentes lados a una oportunidad en esta ciudad. Bueno, pues los fraccionamientos, evidentemente ante esta gran demanda, pues existe una gran oferta de vivienda en nuestro municipio. Pero también tiene que haber escuelas y lugares públicos donde, bueno, pues tengamos mejores accesos en cuestión de vialidades y demás. Eso se empezó a dar porque precisamente una vez que el gobierno estatal y debido a la exigencia ciudadana en que necesitamos más escuelas en nuestro municipio, bueno, pues necesitamos estos terrenos de donación y donde no se habían dado a la tarea de hacer todo este proceso jurídico para que esos terrenos pasen a propiedad del ayuntamiento y esos a su vez también se donen para que se hagan construcciones de escuelas a la Secretaría de Educación del Estado. Pues todo esto hay una afectación evidentemente porque si usted exige o llega a vivir a un fraccionamiento nuevo, como lo vemos en el Polígono Sur o la parte del Arco Norte, en donde ha habido un crecimiento impresionante de fraccionamientos, bueno, también pues se debe de exigir obviamente los espacios para las escuelas y demás, porque no hay de verdad es insuficiente en este momento donde puedan ir nuestros hijos a la escuela ante la falta de escuelas que se dan aquí. Aunque ya se tenga el presupuesto incluso por parte del gobierno del estado para ya empezar a hacer las escuelas por parte del Instituto de Infecro, que es el Instituto de Construcción para las escuelas aquí en nuestro estado, bueno, pues no se puede dar. ¿Por qué? Porque no se tienen los terrenos que debieron de haber sido, bueno, sí se donaron por parte de los fraccionadores, pero que no se les dio toda esa personalidad jurídica para poder pues ya ser donados en este caso a la Secretaría de Educación Pública para que haya más escuelas aquí en nuestro municipio. Pues es todo este rezago finalmente, porque no es, ahora sí que es parte del trabajo que tiene que hacer el municipio y que no se había dado o no se habían ocupado de esta parte, pues obviamente hay repercusiones en ese sentido y bueno, pues por eso vemos que no hay escuelas, no hay parques, no hay nada hasta que no se dé esta formalidad de donación. Por lo que, bueno, pues se encuentran en el limbo 20% de lotes donados a Benito Juárez. Es parte de las investigaciones que hoy publicamos en nuestro periódico Luces del Siglo. Y otra nota que también destacamos el día de hoy es que, ¿usted sabe cuántos mercados existen en nuestro municipio? ¿Usted sabe? Vamos con la información.
Instalaciones en ruinas, locales abandonados, ausencia de clientes, inseguridad pública, vacíos legales en la propiedad de la tierra, deudas con bancos, fideicomisos de administraciones internas, cobros excesivos de derechos municipales y hostigamiento de inspectores enmarcan la realidad de los mercados públicos que agonizan ante el desdén de las autoridades de Benito Juárez. En esta soledad comercial que enfrentan locatarios, hace más de una década se suman promesas incumplidas de autoridades que desconocieron acuerdos de administraciones anteriores y exigieron pagos duplicados por la desincorporación de mercados. En algunos casos, como en el mercado de Independencia, los locatarios pagaron doble el monto solicitado por autoridades, pero al final no escrituraron porque se les vendió un terreno que estaba hipotecado. A la fecha, aún no tienen la propiedad legal de sus negocios. Hace 27 años se decretó la desincorporación patrimonial de 11 mercados públicos en Benito Juárez por representar una carga más que un apoyo para el desarrollo del municipio, según el decreto 61 aprobado por la Sexta Legislatura de Quintana Roo. A partir de entonces, los municipios dejaron de apoyar locatarios. Solo los mercados que se vincularon a las actividades turísticas progresaron, como el mercado Javier Rojo Gómez de la Supermanzana 23 y el 115 Constitucional de la 28, además del Parián en la 23. En contraste, otros centros de abastos habitacionales quedaron olvidados y sus moradores quedaron en el desamparo y su desaparición será cuestión de tiempo. Luis Alfonso Braga, administrador de El Chutumalito, reconoció que la situación financiera interna que atraviesan es grave. De 65 locales solo funcionan 22 porque son los únicos que están libres de gravamen bancario, mientras que el resto arrastran adeudos con Banamex. Por intereses deben montos de hasta 100,000 pesos. En el mercado de Independencia, uno de los 4 locatarios que aún persistan de los 38 originarios, el cual solicitó anonimato, recordó que el exalcalde Carlos Javier Pérez Gardín encabezó una junta con comerciantes hace 20 años. De la reunión se acordó pagar 14,000 pesos por cada uno para la adquisición de la tierra. Terminamos pagando 25,000, señaló. Y así la historia de casi todos los mercados municipales que se aferran a sobrevivir. Los comerciantes que aún quedan se dicen fundadores, de ahí que hacen hasta lo imposible para mantenerlos a flote. Pues como vemos estas imágenes no nos dejan mentir este abandono en que se encuentran los mercados aquí en nuestro municipio de Benito Juárez. Sin duda los mercados más emblemáticos que tenemos aquí es el mercado de la Supermanzana 23 y de la Supermanzana 28 y de ahí en fuera todos los demás en un abandono total, aunque bueno ya nos denunciaban algunos de los locatarios en donde finalmente pues las administraciones han sido malas. Obviamente no les dan el mantenimiento adecuado, se ha convertido en nido de vándalos y bueno, pues ahí el propio municipio pretendió incluso en la administración pasada, bueno, hacer un sondeo de cómo se encontraban y tratar de venderlos, pero vea, ahora sí que en esas imágenes que acabamos de ver, ese abandono que se encuentran actualmente los mercados aquí en nuestro municipio, en donde finalmente estos grandes centros comerciales pues ha sido también parte de que estos mercados pues hayan sido abandonados, porque la gente obviamente pues no va ni se acerca siquiera a estos mercados que desde que se originó este municipio, bueno pues estaban destinados precisamente a ser parte de las costumbres de aquí, de este municipio que finalmente bueno pues no se logró. Pues en total abandono se encuentra, es una gran tristeza. Y bueno, pasando a otro tema, perfilan reformas para violencia de género y combatir precisamente todo lo que se da en la violencia contra las mujeres. Vamos con la información. El gobierno federal enviará al Congreso de la Unión un paquete de iniciativas de reforma para mejorar el combate a la violencia de género, fortalecer los derechos de las mujeres y dar dientes al Instituto Nacional de la Mujer, INMujeres. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, informó que el paquete será integral y contendrá propuestas con la homologación de tipificar los delitos del feminicidio en todos los estados, porque pareciera que en algunas entidades federativas el tipo de feminicidio es sumamente difícil de poder comprobar, señaló. Durante la presentación oficial de Nadie Guzmán como titular de INMujeres, la funcionaria adelantó que también plantean cambios a la Ley General para la Igualdad y a la Ley de Acceso a una Vía Libre de Violencia de las Mujeres, y en otras muchas disposiciones porque todavía hay resabios, aunque ustedes no lo crean, en los códigos civiles y en los códigos penales de una altísima discriminación. Hay que avanzar, es una reforma legal a la ley de instituto porque el instituto carece de dientes para poder avanzar en esa política también, abundó la secretaria ante legisladores y activistas. Sánchez Cordero reconoció que si bien se ha avanzado en la defensa y promoción de la igualdad sustantiva de género, por ejemplo, con la paridad del poder legislativo y la significativa ampliación de la presencia de mujeres en el ayuntamiento, no es suficiente. Bueno, pues esto es lo que ojalá se logre. De hecho, acaban de nombrar también a la nueva directora del Instituto Nacional de las Mujeres en todo este
Pues vamos a decirlo, todo lo que se da en contra de las violaciones hacia las mujeres, que durante sexenios pasados ha habido cifras alegres incluso, porque tampoco se dieron todas las cifras que eran realmente pues las que los estados de la República daban en sus informes al Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública. Bueno, pues ahora en estas reformas que se pretenden hacer es precisamente esta iniciativa de combate, pero ya de raíz en todo este proyecto que se pretende dar en el Instituto Nacional de las Mujeres. Esperemos que ojalá se logre por beneficio de nosotras mismas. Y bueno, déjame comentarle que ya ve que el domingo pasado estuvieron aquí en nuestro estado, en la capital del estado, el señor Andrés Manuel y toda la parte, pues dijéramos, la plana mayor de la Secretaría de Turismo para presentar el plan estratégico de turismo. Bueno, pues ayer se quedaron aquí en nuestro estado, ayer estuvieron en Puerto Morelos para un tema que nos preocupa mucho en este próximo periodo vacacional, en donde pues vamos a tener problemas nuevamente del sargazo. Y ayer se tuvieron reuniones en este municipio de Puerto Morelos, en donde el análisis de lo que se pretende hacer, de lo que ya con algunos expertos que estuvieron en esta reunión hablando de cómo combatir y que no lleguen estas algas a las playas de nuestro estado, pues hacer un frente común contra el sargazo, y autoridades federales, estatales y municipales avanzan para llevar a cabo soluciones viables y sustentables en este combate. En la lucha contra el sargazo, dice, nos permiten proteger los miles de empleos que el turismo genera con nuestra gente. Esto manifestó el gobernador Carlos Joaquín en el marco de la reunión denominada Protocolo Puerto Morelos, que es parte de las estrategias que se van a dar y de los expertos, vamos a llamarlo así, de lo que se tiene que darle una solución para que no llegue esta alga a las costas. Hay varias presentaciones, hay varios proyectos, se van a definir, todavía no están definidas, se van a definir cuál va a ser la mejor solución para combatir, si van a seguir estas redes o estas barreras o traer algunas maquinarias que en el mar puedan desviar y que no llegue precisamente esta alga a las costas de nuestro estado. Veremos más adelante en qué va a consistir, todavía no se tiene ahora es una determinación de cuál va a ser precisamente la tecnología o la maquinaria que se contrate o que se compre para poder alejar a esta alga de las costas. Veremos qué nos dicen más adelante, porque todavía van a seguir teniendo reuniones para poder tomar decisiones. Y bueno, y en esta gira que estuvieron aquí autoridades de turismo, también se dieron una vuelta por Tajamar. Ayer estuvo ahí hicieron un recorrido aquí en Tajamar el director de Fonatur, el señor Rogelio Jiménez Pons, hablando precisamente sobre, bueno, vemos ahí algunas imágenes en este recorrido que se da aquí en Tajamar, para que pues, se vieran las condiciones en que se encuentra esta área natural, en donde, bueno, pues se tienen ahí todavía algunas barreras por parte de unos ambientalistas en donde no se permite la entrada. Si bien jurídicamente nos decían por parte del ayuntamiento que en esta determinación que dieron por parte de la Corte del Fallo era para los terrenos que habían violado la ley de medio ambiente, no era para las vialidades, por lo tanto no podrían estar cerradas estos accesos para la comunidad ni la entrada de carros. Esto, ayer lo que decía el señor Jiménez Pons es que, bueno, para poder desarrollar todavía no se va a poder, finalmente se tiene que esperar a que se dé en la parte jurídica, analizar bien cuál va a ser el proceso de defensa para que se pueda construir en esta área, pero bueno, sí tendrían que tomar acciones ya para dar acceso a la ciudadanía a este parque, que no se sigan teniendo secuestradas estas vialidades por cuidar, vamos a llamarlo de buena intención, los accesos a lo que es esta área natural que es Tajamar. Veremos en qué concluye, van a seguir con pláticas de algunos ambientalistas para que, pues se disfrute. Finalmente es una área natural en el centro de la ciudad de Cancún que tienen que disfrutar todos los ciudadanos. De hecho, ayer la ambientalista que ha sido la gran protectora de esta área, que es la señora Catherine Ender,
bueno, pues ya decía que pues ellos no pueden negar el acceso, sin duda. Finalmente ellos saben lo que la defensa que han hecho es precisamente para no violar la ley ambiental. Pero bueno, esto se volvió ya un tema político en donde todavía falta por definir qué es lo que van a hacer. Y aquí el drama o el meollo del asunto es que aquellos inversionistas que compraron estos lotes, pues ya hay ahora sí que un problema para Fonatur, porque ya se está pensando en demandar a Fonatur porque no van a poder construir y su inversión finalmente está parada en esta área. Vamos a ver cómo se resuelve todo esto. Todavía hay una complicación jurídica ahí que no sabemos hasta cuándo se va a resolver. En fin, vamos a ir a un corte rápidamente, regresamos porque bueno, pues ya tenemos hoy, le vamos a presentar unos invitados aquí en la mañana. Nido de víboras. Hola. Vino, vio y se fue. La visita del presidente López Obrador a Chetumal cumplió las expectativas sin mayor estridencia. Todo transcurrió de acuerdo al programa. Dijo lo que tenía que decir y calmó las ansias de muchos que andan mordiéndose las uñas en espera de la recuperación económica. Reiteró la llegada de la Secretaría de Turismo y hasta le puso fecha, 40 días. Adelantó en líneas generales su estrategia nacional turística. Enfatizó que la seguridad es primordial para su administración. Respaldó al gobernador Carlos Joaquín y tranquilizó a la alcaldesa Laura Beristain al anunciar una inversión millonaria para su municipio. Que faltan muchos detalles por resolver, es cierto, pero también toca a las autoridades locales y a los empresarios poner de su parte. Que la prosperidad que anhelan no caerá del cielo por decreto ni porque lo diga el mismísimo Andrés Manuel. Ya veremos si todo lo planeado se concreta. Pero las aguas se están moviendo y hay que aprovechar la inercia para lograr cosas nuevas y mejores para todos. Pero como no todo es felicidad en Pejelandia, mientras el presidente hacía sus anuncios en materia turística, desde otros frentes se alerta sobre el apocalipsis que se cierne sobre Cancún y zonas aledañas. Y es que de acuerdo con cifras de Azur, el aeropuerto de Cancún recibió unos 30,000 visitantes menos en dicho mes comparado con el mismo periodo del año anterior, con una tasa de ocupación de 74%, la más baja en mucho tiempo. ¿Cómo interpretar los números? Hay dos formas, el vaso medio vacío y el vaso medio lleno. En la primera, estamos sufriendo las consecuencias de la inseguridad, la desorganización institucional, el cambio climático y hasta la mala vibra del cosmos. En la segunda, el cóctel Molotov que representa todo lo anterior no hizo tanta mella como se auguraba, lo que demuestra la fortaleza del destino, pero hay que seguir trabajando. De cualquier manera, siempre habrá un tercer grupo que opine lo contrario. Todo va mal. Súper mal, requete contra mal y la culpa es de... ¿quién más? Andrés Manuel López Obrador. El mismísimo anticristo de todos aquellos que añoran los tiempos felices de Fox, Calderón y Peña. ¡Ah, qué tiempos aquellos! Luces TV. Luces TV. Luces del siglo. 15 años de periodismo responsable. Un espacio donde la verdad y las noticias se unen para brindar toda la información que interesa. Luces del siglo.
periodismo de verdad. Hoy, en Entre Muros, consejos para tener un estudio en casa. Crear el espacio ideal para trabajar o estudiar en casa no solo implica tener una mesa de trabajo. Auxiliarse de objetos tecnológicos o de diseño te ayudarán para hacer que el estudio sea cómodo y funcional. De la mano de Diego González, gerente de ergonomía en Latinoamérica para Herman Miller, conoce qué elementos serán esenciales para vestirlo de manera adecuada. Una silla ergonómica siempre es como la base, porque lo que guía al cuerpo humano es la silla. Una silla que esté avalado por BIFMA, que BIFMA es una institución en Estados Unidos, es una asociación que es la que mide y rige si tienen las medidas que debe de ser, si tiene la ergonomía que debe de tener, los soportes que debe de tener. Por otro lado, de acuerdo con el experto, la altura estándar para elegir un escritorio es de 75 centímetros. Esta medida permite acomodar los brazos sobre la superficie de trabajo y, en consecuencia, mantener una postura erguida. Tenemos que tener un espacio que nos invite a trabajar y que nos abra la creatividad. Que sea un espacio que si te gustan, por ejemplo, eres diseñador o arquitecto y te gustan los colores, tengas los colores. Si necesitas algo más serio, tengas colores más negros, más blancos, más neutros. Ante la Luces TV. Quiero morirme. Y bueno, ya estamos de regreso, seguimos aquí en la mañana con dos invitados de lujo que les doy la bienvenida y que vengan a nuestras instalaciones, que es Samuel Aguilar. ¿Cómo estás, Samuel? ¿Qué tal? Mucho gusto, Norma, gusto en verte. Y a Kit Min-won, que es también aquí, que les saludamos con muchísimo gusto, Kit. Con mucho cariño. Hombre, al contrario, gracias por estar aquí. Bueno, pues Samuel Aguilar es el serenísimo Gran Maestro Grande Oriental de México. Y Kit Min-won, que bueno, pues ahora ya la vemos como director de Relaciones Públicas de esta Grande Oriente de México, que es la masonería. Platíquenos un poco, Kit, cómo te involucras, y tú, Samuel. Bueno, tú ya tienes muchísimos años en esto de la masonería. Y bueno, es un tema que, si bien es muy exclusivo, vamos a decirlo, en estos cofradías, vamos a llamarlo así. ¿O me equivoco? Fraternidades. Fraternidades, perfecto. Tú eres el experto en ese tema. Platícanos, Samuel, ¿qué es lo que están haciendo aquí en el Estado ahora? Bueno, mira, de entrada, uno de los puntos medulares de la masonería es el reconocimiento de la mujer. Hace ratito veía en tu noticiero una nota muy interesante sobre la violencia hacia la mujer, la discriminación de la mujer. Y precisamente para nosotros como masones es muy importante dejar claro que el hombre y la mujer son iguales, son intelectualmente capaces y por lo tanto no hay motivo de tener una discriminación. Hace muchos años en la masonería, en los años 1800, muchos años atrás, efectivamente no podía entrar la mujer a la masonería.
Vaya, en aquel entonces la mujer ni siquiera podía votar, no era considerada un ciudadano. Pero la masonería está viva, la masonería es algo actual. Entonces tiene que ir de la mano con el crecimiento social. No existe un solo motivo por el cual discriminar a la mujer de la masonería. Y es emblemático para nuestro país y para nuestro municipio, básicamente decirlo, porque el padre de la masonería en nuestro país fue Benito Juárez, precisamente. Fue uno de los masones más destacados, pero podemos hablar de muchísimos. Madero, Porfirio Díaz, Comonfort, y si nos vamos más para atrás encontraremos mucha historia de la masonería en México y en todo el mundo. Pero platícanos un poco, hablando del tema de la masonería y de ahorita que me decías el tema de la igualdad, para que nuestro público sepa realmente, porque hay muchos, dijéramos, estigmas que se le da a la masonería. Así es. Desafortunadamente, también tenemos que recordar que en una época la masonería fue perseguida. Fue perseguida porque se consideraba como que iba en contra de la Iglesia Católica. Realmente nunca hemos estado en contra de la Iglesia Católica, al contrario, dentro de nosotros tenemos muchos católicos. Mis respetos a todos, a toda la organización católica que también ha hecho mucho, como muchas de las religiones. En todos lados vamos a encontrar cuestiones no perfectas, como en la masonería. Somos seres humanos y por lo tanto hay cuestiones imperfectas en absolutamente todos. No tenemos ningún pleito, sin embargo en aquellas épocas los pleitos eran básicamente por no estar de acuerdo con las monarquías, por no estar de acuerdo con ciertas formas de gobierno. De ahí es que se ha señalado que la masonería hacía cosas satánicas, hacía cuestiones... Sí, se tergiversaba todo. Sí, que en el interior de nuestros talleres se sacrificaban animales. Esto no es cierto. Ni siquiera estás obligado ni a creer en un Dios, ni a dejar tu religión para ser masón. Son conceptos ya arcaicos, discriminativos, que no van de la mano con la masonería, mucho menos con la masonería liberal, que es la que nosotros tenemos en el Grande Oriente de México. O sea, y en esta fraternidad, en sus reuniones, ¿qué es lo que se hace? ¿Se debaten ideas? ¿Qué realmente es lo que hay en esta fraternidad? Y más aquí en Quintana Roo. Bien, más que hablar de Quintana Roo, yo te hablaría a nivel nacional, porque es exactamente lo mismo. Lo que tú vas a ver en Quintana Roo, lo vas a ver en cualquiera de los estados donde está el Grande Oriente de México, que es casi en todo el país. Lo que nosotros hacemos es una escuela filosófica para la perfección humana. ¿Quién puede entrar? El que se considere imperfecto y quiera perfeccionarse. Ese es el que es bienvenido a ser masón. Entonces nosotros vamos a los talleres, exponemos temas filosóficos de crecimiento personal, de conocimiento personal, y en base a eso es a donde vamos trabajando y vamos creciendo día a día. Finalmente, como tú decías, o sea, ha habido mucha crítica en cuestión a estas fraternidades, pero ahora sí que desconocemos muchos, y yo soy neófita en el asunto. Déjeme decirle que bueno que estás aquí para darme una explicación de lo que se trata realmente la filosofía de la masonería. Sí, bueno, nosotros nos regimos bajo, digámoslo así, los principios del Grande Oriente de Francia, que a nivel mundial es la máxima cabeza en lo que es la masonería liberal. Okay. De acuerdo a estos principios han acordado en un momento dado lo que es terminar con la secrecía y ser discretos. Okay. Tratar de acercarnos a las diferentes formas de pensar para evitar que existan esos conflictos innecesarios. Ya bastantes conflictos hay en la sociedad como para que todavía entre nosotros estemos conflictándonos, que si con una religión, que si con otra religión. Okay. Nosotros no tenemos ningún problema y por el contrario invitamos a dialogar a todos los líderes de las religiones a que nos visiten y a que vean que no hay nada en contra de ninguna religión y que vean que no se practica nada fuera de lo que sus mismas religiones profesan, que es el amor al ser humano. Claro. Eso es lo que trabajamos como masones. Somos activos, sí, somos estudiosos, sí, llevamos años haciendo programas sociales, tampoco los habíamos dado a conocer, pero también ahorita en la última cumbre que tuvimos en septiembre en París, Francia, el acuerdo fue ya empezar a dar a conocer un poquito esta situación para evitar que exista un roce con el resto de la sociedad. ¿Y qué nos llevó a todo esto, ya a abrirse a la sociedad? Principalmente, Norma, que ya hoy en día ya no hay una persecución
mucho menos vamos a hablarla legal, no hay ningún gobierno que esté en contra de la masonería. Claro. Y también para evitar un poquito esa creencia en algunas religiones de que la masonería es del diablo, de que la masonería es mala, de que si hablas con un masón ya te volviste mala persona. Por el contrario, invitamos a quien guste a que se acerque a la masonería, a investigar, a ver lo que es, no a creerle tanto a algunas notas de internet que te ponen casi que cocinas ahí sacrificios para poder iniciarte. No tiene nada que ver. Es una escuela tan antigua como la humanidad y solo se trata de recopilar lo mejor de cada filosofía para el uso del perfeccionamiento humano. No, y tengo entendido que ahorita con Kevin Gunn, que está en la parte de relaciones públicas, bueno, tienes un excelente relacionista aquí. Así es. Pues ¿no? Eso se trata, ¿no? Siempre están en mejora continuos y ha estado mucho tiempo buscando. En caso de Rotario, que ya tengo casi 10 años, son mucho de trabajo para la humanidad, mano a las obras, actividades, y lo que son de Toastmasters, que son mucho de mente, hay que pensar muy bien antes de decir las cosas. Así es. Y con la masonería es mucho de espíritu, cómo puede trabajar uno para ser una mejor persona, y finalmente qué es lo que buscamos, ¿no? La verdad de las cosas, la verdad de las palabras, y cómo se puede ser una más feliz con lo que tenemos y lo que pensamos. Finalmente eso es como la triada, ¿no? Es cuerpo, mente y espíritu. Así es. Y en ese tema, hablar, el decir el poder de la palabra, nosotros cuando decimos el poder de la palabra es un decreto. Así y a veces que la gente no lo concientiza esa parte. Así es, totalmente. Y ese es el estudio masónico, el estudiar lo mismo que tú eres y lo que puedes alcanzar. Norma, ¿cuántas veces no compramos una televisión y leemos el manual completito para saber hasta cómo sale cada cosita? Pero ¿cuántas veces nos dedicamos a leer el manual de nuestro cuerpo, el manual de nuestra mente? Eso es la masonería. Un estudio sobre uno mismo para conocerse en busca de perfeccionarse. ¿Quiénes son perfectos en la masonería? Nadie. Nunca llegaremos a la perfección. Pero bueno, hay que estar trabajando constantemente en ello. Yo creo que aquí, y bueno, el tema es explorarnos a nosotros mismos, hacer reflexiones, concientizar para tomar buenas decisiones, que al final del día, como tú bien dices, hacer buenos ciudadanos, tomar decisiones para proyectarnos en nuestras vidas. Así es, ese es nuestro objetivo. Muy bien, y están abiertos entonces a invitar a la gente en sí a que se una, vaya una plática, o sea, ¿cómo podemos...? Bueno, por supuesto, inclusive nosotros tenemos, ¿no?, la página del Grande Oriente de México en toda la República Mexicana, se pueden contactar y con mucho gusto les respondemos, los invitamos, cualquier duda que tengan, inclusive esas dudas que a veces pueden sonar agresivas. Yo he visto en algunos, en la página a veces que ponen, no, son satánicos, demoníacos. Con mucho gusto les aclaramos todo eso. No nos ofende, sabemos que eso ya es añejo, son cientos de años de un apodo, de un señalamiento, y estamos dispuestos a dar todas las explicaciones para ir borrando esa imagen y que entiendan que solamente somos un grupo en el cual podemos trabajar de la mano sin importar la religión, sin importar el sexo y en pro de la sociedad. ¿Y usted sabe dónde está cómo se dice, la casa de la masonería, el templo de la masonería? Pues mira, no usamos la palabra templo porque no somos ni una religión ni un culto, somos más bien un taller. Ok. Y se encuentra en Avenida Bonampak, que es donde se empezaron Bonampak y Portillo. López Portillo, así que es. Andaban ahí también con algunos problemas de que el inmueble lo querían vender y que... Sí, mira, todo esto es falso. La realidad, y te la explico muy sencillamente. Hace 2 años aproximadamente, uno de los que eran asociados de la asociación propietaria del predio quiso vender el predio. A mí me tocó como representante legal, llamado por la asociación, evitar eso, y ahí tengo todos los papeles por si alguien lo quiere ver. No hay forma de que digan lo contrario. Después los que se quedaron adentro quisieron hacerse dueños ya, y pues no, los dueños es una asociación, tiene 30 años, estaba todo de cabeza, ya se enderezó, ya se pagan impuestos, ya se tiene todo en perfecto orden, y la gente que estaba ahí tenía 2 cuestiones. Una, no querían pagar renta. Bueno, ¿con qué se mantiene el edificio? Yo te invito a que vayas a ver el edificio, Norma, y vas a ver cómo está perfectamente cambiado después de 30 años que no le hicieron absolutamente nada. Wow, imagínate. Sí, completamente, pisos nuevos, todas las áreas de recreación nuevas,
limpio, impecable, no como el basurero que estaba, cayéndose a cachos. Tenemos todo documentado perfectamente. Y la otra es que consideraban que invitar a una mujer al templo lo profanaba. Wow. Sí, entrada de una mujer. Yo creo que esas son ideas del siglo XVII. Así es. No comparto de ninguna manera esas ideas. Entonces esa fue su molestia y por eso son los ataques. Pero si tú vas al registro público de la propiedad, verás que nunca ha estado en riesgo de venta. Okay. Yo no tengo ni siquiera poder de firma, ni siquiera. Fui representante legal, ya ni siquiera soy. Okay. Fui representante legal un tiempo, ahorita son otros representantes legales, pero su molestia es que no quieren entrar a menos que se les deje entrar sin renta y sacando a la mujer. Norma, ninguna de esas dos en México son ni legales ni morales. Por lo tanto, no se va a llevar a cabo. No, iría en contra de los principios que están ustedes de enseñanza, obviamente, ¿Cómo vas ¿no? a decir? Nosotros nos basamos en libertad, igualdad, fraternidad. Claro. Libertad, pero te obligan a creer en un Dios. Pues ya no eres libre. Sí. No es cierto. La masonería liberal no te obliga a creer en nada. Si eres ateo, eres bienvenido. Igual que si crees en lo que quieras creer. Así es. Igualdad. ¿Cómo te voy a hablar de igualdad si siendo mujer digo que profanas un lugar? Claro. No existe. Es imposible. Y fraternidad. ¿Cómo voy a decir que soy fraterno si lo que estoy haciendo es tirándole a los mismos masones con difamaciones? Claro. Sí, entonces es la feria del absurdo. No, es muy fácil. El que tenga cualquier duda, para que no le digan de un lado o del otro lado, puede ir al registro público de la propiedad y darse cuenta que el edificio ni está en venta, ni se va a vender, ni es para el beneficio de nadie. Es un edificio que está para los trabajos masónicos. Y cualquier masón que cumpliendo la ley quiera entrar, es decir, que no discrimine, porque acuérdate que nuestra Constitución dice que el hombre y la mujer son iguales. Así es. Entonces, una institución que no acepta a la mujer está discriminando. Claro. Y el pago de rentas también es, bueno, ya no sé ni cómo calificar un acto de esos, ¿no? Hay cada quien que lo califique, pero por lo contrario, todo el que quiera entrar bajo estos conceptos es bienvenido. Oye, y platícame un poco, en esta fraternidad hay grupos diferentes, porque bueno, hay que recordar incluso cuando para iniciar incluso algún político o algo, bueno, había incluso ahí versiones encontradas en que unos se aceptaban, otros aceptaban. ¿Existen diferentes grupos o es sí, una sola? No, como te decía ahorita, existe la masonería liberal y la masonería conservadora. Dentro de la masonería conservadora ha habido fracturas y fracturas y fracturas. En la masonería liberal también puede haberlas. Todos somos grupos humanos y estamos sujetos a ello. El único grupo liberal reconocido a nivel mundial, inclusive el único grupo masónico de México reconocido a través de eclipses en la ONU, es el Grande Oriente de México. Somos nosotros. Todos los demás para nosotros son masones, son bienvenidos, pero son lo que llamamos otras obediencias u otros grupos. Dentro de los grupos, el mínimo grupo de trabajo de los masones para poder trabajar recibe el nombre de logia. Cuando se juntan 3 logias o más, se hace lo que es una gran logia. Y eso son la primera parte. La segunda parte son los que estudian ya más allá de estos primeros grados, que se les llaman grados simbólicos, y ahí son supremos consejos, grandes capítulos, ya es entrar en una cuestión más digamos que ya más detallada, ¿no? Pero lo que voy es, esos altos grados forman jurisdicciones. Una potencia, que es el caso del Grande Oriente de México, es la que tiene jurisdicciones y obediencia. Entonces, estando los dos trabajando de la mano, se forma un Grande Oriente. Y en México somos el único Grande Oriente. Existen obediencias, muchas, algunas de ellas conservadoras que no aceptan a la mujer, que para nosotros también siguen siendo masones, y existen jurisdicciones individuales que aceptan de diferentes obediencias. En nuestro caso somos un Grande Oriente. Ok, pues mire, acabo de comprometer aquí al maestro de que hagamos un programa de masonería, porque hay mucho de veces desconocimiento y por eso se critica. Claro. Entonces, pues te estoy comprometiendo, mi querido Samuel, a que nos enseñes y bueno, en esta apertura que ustedes tienen, pues también transmitirlo a través de esta plataforma que es de Luces del Siglo y bueno, pues están abiertas las puertas. Pues ya dijiste, no, vaya que hago. Yo creo que es algo interesante. Sí, encantados, con todo gusto y agradecidísimos por tu apertura y la oportunidad que le das al Grande Oriente de México y a la masonería en general de poder presentarse ante la sociedad como lo que realmente es. Una escuela, como llamamos nosotros, es la escuela del amor, porque aprendes a amar al diferente en sexo, diferente en edad, diferente en cultura, en condición social, diferente en absolutamente todo.
Pues ahora sí que Samuel, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, Kit, yo creo que tú que ahora sí que eres una gran publirelacionista, en todas esas actividades que tienen también, me platicabas hace unos días de que estuvieron aquí con visitas especiales aquí en Exactamente, tenemos instalación de logia y nuestro excelentísimo maestro pues hicieron un evento abierto, precisamente para que lo conozcan y que pues no hay ninguna cosa rara, ¿no? Okay. La casita que están en Bonampa y López Portillo es nuestra logia que estamos trabajando en el taller. Muy bien, pues les agradezco mucho que haya estado con nosotros y ya comprometidos públicamente para hacer un programa de masonería y que nos enseñen realmente. No podemos criticar desconociendo realmente lo que se hace en esta fraternidad. Así es. Muchísimas gracias, Al Samuel. muchas gracias a todo el auditorio. Nombre del contrario, gracias. Y pues ya nos vamos el día de hoy. Pásenlo usted muy bien, que tenga un excelente día y nos escuchamos el día de mañana. Muy buenos días. Luces TV. Luces del siglo. 15 años de periodismo responsable. Un espacio donde la verdad y las noticias se unen para brindar toda la información que interesa. Luces del siglo. Periodismo de verdad. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. Luces TV. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV.